Muy buenas noches a todos. Este es Hombres de Verdad y estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en esta oportunidad en el capítulo número 2 de este libro, una epístola de las más importantes. Toda la Biblia es importante, pero para nosotros como cristianos, Romanos es uno de los libros más importantes de la Escritura porque es uno de los más sistemáticos en cuanto a su teología y establece muchos de los fundamentos de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. En el capítulo 1 de Romanos vimos que Pablo establece que al que llamamos pagano a falta de mejor palabra, o sea, el pecador descarado está justamente condenado por Dios, porque Dios le ha revelado a todo hombre suficiente información sobre sí mismo, sobre Dios, en la creación y en la conciencia del ser humano. Ahora en el capítulo 2, Pablo se propone demostrar que el hombre religioso, el pecador respetable, el pecador sofisticado, también está condenado. O sea, eh, los dos les cae por igual. Y vamos a ver los primeros 16 versículos del capítulo 2 en esta oportunidad, donde Pablo habla de los religiosos en general. Ya en la segunda parte del capítulo, versículos 17 en adelante, Pablo va a estar hablando más bien de los judíos en particular como grupo religioso. Pero hoy, en nuestro estudio, vamos a ver tres puntos. Que el hombre religioso está, número uno, sin excusa. Solo son los versículos 1 al 4. Luego, número 2, está sin escape, versículos 5 al 11. Y número 3, está sin esperanza. Así que sin excusa, sin escape, sin esperanza. Eso es lo que vamos a ver hoy. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bien, este otro pasaje súper nutrido del libro de Romanos. Y empieza Pablo diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El religioso piensa que él es mejor que el pagano, porque él no peca de forma descarada. Él peca siguiendo las reglas, vamos a decirlo así. O sea, guarda las apariencias, no es tan patán, ¿verdad? Y nosotros todos, si somos honestos, todos hemos hecho eso nosotros mismos, pero no nos gusta admitirlo. Lo cierto es que lo vemos en otros. En otros sí lo vemos clarito, ¿no? Mira que fulano de tal, es el director de tal institución o es el gerente de tal compañía, pero mira, tiene dos mujeres, tiene su esposa y tiene su segundo frente. Es un pecador sofisticado, porque no deja a la mujer
se porta bien en su casa, pero vaya. Pero ese hombre ve a otro que tiene dos mujeres y lo critica. Y mira qué poca altura ese tipo, qué descarado. Cuando el religioso mira a otra persona y eh, lo condena, él se condena a sí mismo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por la sencilla razón de que cuando una persona condena a otro, él está admitiendo que sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Nos gusta criticar a a nuestros políticos, por ejemplo. Nos gusta decir, ah, mira qué descarado ese, lo que sea, cualquier cargo público, qué mentiroso, qué ladrón, qué deshonesto. Al nosotros decir eso, estamos reconociendo que sabemos la diferencia entre una persona honesta y deshonesta, una persona que es ladrona y que no es ladrona, y así sucesivamente. Lo triste, seamos honestos, si ustedes y yo caemos en esa misma posición, a lo mejor hacemos exactamente lo mismo. Todos somos pecadores. Digo, quisiera pensar que no. Quisiera pensar que tú y yo somos la excepción, que todos en este grupo somos la excepción, todos los que me escuchan. La realidad es que probablemente no. Y entonces la persona religiosa juzga a otra persona porque sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero al hacerlo se condena porque esa persona hace lo mismo. En otras palabras, es un hipócrita, porque juzga a otro por hacer esto o aquello, pero esta persona hace lo mismo. Si observamos la predicación y la enseñanza de Jesús en los evangelios, y no tenemos tiempo de ir a buscar ejemplos, pero si usted busca, lee los evangelios y ve lo que hace Jesús, se dará cuenta de que él no se la pasa condenando abiertamente a las rameras, a los borrachos, los publicanos, los cobradores de impuestos. Él no lo vemos diciendo, ah, ustedes que son estos, los mentirosos. No lo vemos eso. Pero sí vemos que sus palabras más fuertes de condenación fueron contra los religiosos de sus días y los acusó de hipócritas. No lo voy a leer, pero si usted busca en Mateo capítulo 13 y lee los versículos, perdón, Mateo capítulo 23 y lee de los versículos 13 al 36, donde Jesús específicamente habla de los escribas y fariseos y les dice hipócritas. Él dice la palabra hipócritas 7 veces. En otras palabras, ese era su problema. Eran hipócritas. Decían una cosa y hacían lo contrario. O juzgaban a los demás y ellos hacían lo mismo. Probablemente eso es lo que está pasando. Y a eso sí los critica Jesús. Wow. Porque sucede que el juicio del hombre religioso sencillamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque el religioso juzga según una norma que no es la adecuada. Él juzga según una norma que él mismo no cumple. Pero Dios no es así. Dios dice, vean el versículo 2, dice, el versículo 1 termina diciendo, porque tú que juzgas haces lo mismo, haces lo mismo. Pero Dios, el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio del religioso es incorrecto, porque él juzga mal, él juzga según cosas que él mismo está haciendo. Este es un paréntesis, pero le doy una aplicación práctica. Si usted ve por ahí una persona, no tiene que ser necesariamente cristiano, pero se ve mucho entre cristianos, tristemente, que se la pasa criticando un cierto pecado en particular, lo más probable es que esa persona tiene problema con ese mismo pecado. Es lo más probable. Digo, no es 100% garantizado, pero lo he visto demasiadas veces para que sea coincidencia. Y es que este versículo me dice eso. Si tú juzgas, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Dios no juzga según una norma imperfecta. Dios juzga según verdad. Es lo que dice el versículo 2. Dios juzga según verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17, versículo 17. No le voy a poner el texto aquí, pero lo voy a leer. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Dios va a juzgar al hombre según la palabra de Dios, lo que está revelado en la palabra de Dios. Las mismas palabras de Jesús juzgarán al pecador. Vean lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. Por eso hay que conocer lo que dijo Jesús, porque las palabras de Jesús juzgarán al religioso, al hipócrita, le juzgarán. Wow, eso está fuerte, porque Jesús dijo unas cosas fuertes contra los hipócritas. El problema del religioso hipócrita es que está engañado, está engañado. En el versículo 3 vean lo que dice el apóstol Pablo, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, Pablo de una vez le toca ahí, pone el dedo en la llaga. Habla de la actitud de corazón del religioso hipócrita. ¿Tú crees que tu religión va a mitigar el juicio de Dios en tu contra? No, no. Tu religión no te salva, porque el pecado siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Y es triste que nosotros, y digo nosotros porque yo soy uno, queremos creer que nadie se da cuenta de mi pecado y nadie lo va a ver. Pero eso no es cierto, porque dice en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Lo vio? Dice nada, nada. Y ya, ese es el tipo de versículos que a mí me dan miedo. A mí no me dan miedo las películas de horror y de monstruos. De cuando era niño sí, pero ahora de grande más bien me aburren, porque siempre es la misma cosa, ¿no? Es este tipo que de alguna forma se mete en una casa que está toda cerrada y mata a todo el mundo. Y las películas de horror hoy día ni siquiera dan miedo, lo que nada más quieren esto, mostrar sangre y cosas violentas. Y eso no es, a mí no me entretiene, francamente, no le hallo la gracia. Pero no me da miedo, pero este sí me da miedo. Que algún día todo lo que ha pasado por mi mente se va a saber. Todo lo que yo he hecho que nadie me vio, la gente lo va a saber. Ay, no, eso sí me da miedo. Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, esto lo veremos al final de hoy, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo no quiero que nadie sepa mis secretos, pero Dios, no hay nada oculto. Si tú crees que tú te vas a salir con la tuya y tú crees que ay, no, ay, no, Dios ha sido bueno conmigo, me ha tratado tan bien todos estos años, a mí no me va, ¿tú crees que? No, nadie se salva. Y antes que se asusten, más adelante vamos a ver quiénes le cae específicamente el juicio del que está hablando Pablo, pero igual, nosotros como cristianos, mira, el hecho de que seas cristiano no te exime ni te guarda de alguna de estas cosas. Tú que haces lo mismo, Pablo dice, ¿tú crees que escaparás? Versículo 3. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás. No, no hay escape. No hay escape. Dios va a juzgar a todos. Y digo, todo hombre pasará por algún tipo de juicio, gústele o no. Pero Dios no quiere juzgar a las personas. Más bien Dios hace esfuerzos para que la gente, o sea, cuando digo Dios no quiere juzgar a las personas, eso no es exactamente correcto. Dios hace todos los esfuerzos del mundo para evitar que la gente vaya al infierno. Pero si la gente no responde a Dios, están condenados y para allá van. Esa es la forma de decirlo. No es que Dios no quiera juzgar, no, el juicio ya está. Si tú eres pecador, ya has sido condenado. Pero gracias a Dios tenemos vía de escape a través de Cristo Jesús. Ah, entonces, ¿qué hace Dios? Él lo que quiere es guiar al religioso al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, ni siquiera los religiosos hipócritas, a los que él obviamente no le caen bien, no le simpatizan. Pero él no quiere que ninguno perezca.
Vean lo que dice el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es una pregunta retórica, igual que la del versículo 3. Es una pregunta que no es que Pablo está buscando que alguien responda, ¿no? Eso se llama una pregunta retórica. Dice, o menosprecias la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios. Digo, cualquiera que responda, sí, yo la menosprecio, cambio y fuera, para ti no hay esperanza. O sea, estás menospreciando lo que Dios te quiere dar, que es la salvación, la vía de escape para el infierno. Pues no hay más que hacer, no puedo hacer nada por ti. Pero al final de ese versículo, Pablo en su pregunta dice algo interesante. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, vas a hacer eso sin darte cuenta que la benignidad de Dios es para guiarte al arrepentimiento. Dios nos guía, primero dice, Él nos dice con tres cosas nos guía. Primero, Dios guía al religioso al arrepentimiento con su benignidad. Esta palabra benignidad habla de la característica de ser bueno, de ser afable, de ser llevadero, pero también la misma palabra griega se traduce de formas diferentes en la Biblia, se traduce como la palabra bondad. No voy a buscar estas referencias, pero ahí la tienen en pantalla. Usted busca Romanos 11:22, aparece la palabra bondad, es la misma palabra que aquí se traduce benignidad. 2 Corintios 6:6 y la misma cosa, Efesios 2:7 y Tito 3:4. En Romanos 3:12 se traduce también como lo bueno. Así que Dios por su bondad, porque Dios es bueno, por su benignidad, Él nos da chance de arrepentirnos. Y eso es a todos. Pero aquí específicamente está hablando al hombre hipócrita religioso. Le dice, te voy a dar chance, porque yo soy bueno. O sea, no, él no tiene que hacerlo, pero Él porque nos ama y quiere nuestro bien, voy a hacerlo. La segunda cosa que usa Dios es paciencia. En otras palabras, Él espera, Él no se apresura a mandar su juicio. Pero el que viene, viene. O sea, no confundamos la paciencia con el hecho de que no me está viendo. No, el que viene, viene, nada más que paciencia. Esa palabra aquí se traduce paciencia, y es que hay varias palabras diferentes en la Biblia que se traducen en castellano, paciencia, porque son matices diferentes del concepto. Esta misma palabra en Romanos 3:25 se traduce con la frase pasado por alto, o sea que tú pasas por alto algo. En otras palabras, Dios a veces, su paciencia es que Él nos ve pecando, pero lo pasa por alto, porque no nos quiere mandar al infierno hoy. Gracias a Dios, ¿no? Porque Él es bueno. Entonces, al religioso, yo sé, ustedes están pensando de una vez, yo estoy confiando en que ninguno de ustedes aquí es un religioso, pero honestamente tengo que admitir que algunos de ustedes probablemente lo son. Yo sé que yo en algunas veces de mi vida me he comportado como un religioso y si no me cuido, lo vuelvo a hacer. Tengo que cuidarme. Es muy fácil ser hipócrita, muy fácil, especialmente cuando uno es siervo de Dios. Entonces, la otra cosa es lo guía con longanimidad. Wow, esa palabra es dominguera porque solamente en la iglesia en nuestras iglesias cristianas es el único lugar donde vemos esa palabra, longanimidad. Longanimidad tiene la idea de paciencia en la que yo me espero antes de mandar el castigo, o sea, me espero y espero hasta el último momento. Y cuando aplico el castigo, no aplico necesariamente el peor castigo que pudiera aplicar. Y esa misma palabra se traduce clemencia en 1 Timoteo 1:16. Así que usted puede pensar que es como clemencia. Así que Dios usa su bondad, su paciencia y su longanimidad para guiar al hipócrita, al religioso, al arrepentimiento. Eh, esta misma palabra también longanimidad a veces se traduce paciencia. Por eso es que decimos que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras una persona esté viva, respirando, hay esperanza de que se salve. No importa quién sea. Puede ser la peor persona del mundo, drogadicto, adúltero, borracho, maltratador de niños. No nos gusta pensar eso de que algunos de ellos se van a salvar en el último minuto, pero hey, algunos de ellos se van a salvar en el último minuto.
Y mientras hay vida hay esperanza, mientras no menosprecien la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, hay esperanza, hay esperanza. Pero no hay excusa, estás condenado, o sea, tú estás condenado. Si tú no te arrepientes, tu condena va. Y el día que eso caiga, que nadie llore, porque el juicio de Dios es ineludible. No hay escape, o sea, primero no hay excusa, pero luego no hay escape, no hay escape porque el juicio de Dios es ineludible. Vamos a ver el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pecador religioso atesora ira, atesora, o sea, ese es el tesoro que está esto acumulando, acumulando un tesoro de ira. Recuerdan las palabras de Jesús, haceos tesoros en los cielos, ¿verdad? Porque allá no hay oro, o sea, no hay orín, perdón, no hay orín ni ladrones que minan ni nada de eso, ¿verdad? Eh, Algunos atesoran no tesoros en los cielos, sino ira. Wow, ¿por qué ocurre esto? Primero dice por su dureza. Dice versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Cómo así por tu dureza? Cuando Dios le da luz a un hombre, y esto lo hemos mencionado antes, y lo volveremos a mencionar, cuando Dios le da luz a un hombre, el hombre tiene, tiene dos opciones. Puede responder a la luz o puede rechazar la luz. Una de las dos. Si el hombre decide rechazar la luz, rebelarse en contra de esa luz, eso es dureza. Y el hombre endurece su corazón. A veces endurece su corazón para rechazar la luz de Dios. Y a Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, aquí endurecer la cerviz es el ser cabeza dura, básicamente, ¿no? El hombre que reprendido, si el Espíritu Santo te reprende por la palabra de Dios, ves algo en la palabra de Dios que te reprende y tú te endureces. No dice que hoy, pero dice de repente, en algún momento, de repente, cuando menos lo esperes, será quebrantado y ahí no habrá remedio. Y tenemos ejemplos de personas que se endurecieron en la Biblia, de escogí nada más uno, pero hay muchos ejemplos. En Éxodo 8:15, vean lo que pasa. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué ha pasado? Ha pasado ya varias veces, este nada más un versículo de una de las veces, pero ¿qué pasó? Dios le dijo, te va a venir esta plaga y deja ir a mi pueblo, le dice Moisés a Faraón, déjame ir a mi pueblo, si no te va a venir esta plaga. Faraón dice, no, no me da la gana, y Dios envía la plaga. Cuando está en medio de la plaga, Faraón le dice a Moisés, hey, ora a tu Dios para que nos quite esta plaga, porque la verdad que nos está matando. Y Moisés le dice, bueno, ¿nos va a dejar ir? Y Faraón dice, sí, sí, yo los dejo y quítanos la plaga. Pero cuando Moisés ora y se quita la plaga, entonces Faraón dice, no, yo creo que no te voy a hacer nada. Endureció su corazón. Y eso pasa varias veces. Endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. Pero de repente, ya, ¿qué dice? Viene otra plaga, pasa la misma cosa. Pero ahora, dice Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como había dicho Moisés. O sea, llega el momento, el hombre puede elegir endurecer su corazón. Y si lo hace varias veces, llega el momento en que dice Dios, no, ahora te endurezco yo, porque ya vi que no vas a cambiar. Si vas a ir al infierno, vas a ir express, en pasaje de lujo. Wow. Para poner los pelos de punta a cualquiera. Poner los pelos de punta a cualquiera. ¿Por qué el pecador religioso atesora ira? Primero por su dureza. Porque Dios le está diciendo, tú eres religioso, quiere decir que se supone que crees en mí. Mira esto, no estás haciendo esto. Y él dice, no, 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 mi religión me dice lo contrario. Ah, Dios dice, bueno, te estás endureciendo,
mira esto, estás juzgando y haces lo mismo. Mi religión me dice que estoy bien. Entonces Dios dice, espérate, déjame endurecer el tema porque tú no vas a cambiar. Y vemos a personas empedernidas en pecado. La otra cosa que endurece o que atesora ira, perdón, es el corazón no arrepentido. Y eso, el corazón no arrepentido y la dureza van de la mano. Van uno con el otro. Obviamente no hay que explicar que es un corazón no arrepentido. No quiere cambiar. No quiere cambiar. En la Biblia, Israel es un ejemplo claro de personas. La nación de Israel en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de personas que endurecieron su corazón hacia Dios y no se quisieron arrepentir y Dios les tuvo que mandar toda clase de castigos. Y antes de que nos pongamos a juzgar a ellos, no seamos religiosos, nosotros hacemos lo mismo. Digo, de eso está escrito para que nosotros aprendamos, porque nosotros somos igualitos. Dios nos dice esto y dice, ay no, pero en mi iglesia no hacemos eso. ¿Vas a hacer caso a lo que hacen en tu iglesia o a lo que dice Dios? Esa es la pregunta. El juicio de Dios va a ser justo, porque Dios es justo. Digo, Dios no tiene, Dios no anda con juegos. Él no está queriendo eh, hacer las cosas por un juego político. Dios juzga según verdad. Digamos leyendo versículo 6, en Romanos 2, versículo 6. Aquí nos habla, bueno, voy a leer el versículo 5 nuevo, porque necesitamos ver la idea. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, vea la frase, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso digo que el juicio de Dios va a ser justo. Él te va a pagar conforme a tus obras. Pero aquí hay una frase muy, muy importante en el versículo 5. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El día de la ira es un día muy importante en las escrituras. Es un día especial, no es un día cualquiera. Y le llamamos el día del juicio. Y aquí en este momento, en este versículo aparece como el día de la ira, pero en la escritura aparece identificado con varias frases. No tenemos tiempo, no tengo tiempo de buscar los muchos ejemplos que le podría dar de dónde aparece, pero les voy a dar tres frases que identifican el día del juicio. El día de la ira también se le conoce como el día del juicio, también se le conoce como aquel día. Y como le digo, hay múltiples ejemplos que podríamos ver de este día del juicio, pero no tenemos tiempo de ver eso, nada más quiero que lo sepan. Y les garantizo una cosa, donde usted esté leyendo, no me importa qué pasaje esté leyendo, si usted se encuentra la frase el día de la ira, o la frase el día de Jehová, o la frase aquel día, directa o indirectamente, el contexto le va a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Ese es el día de la ira. Ese es el día del juicio. Y teníamos toda una sección, pero no tengo tiempo de entrar en todo eso. Básicamente el día de la ira está asociado a la segunda venida de Cristo y empieza cuando Él viene visiblemente y termina cuando la tierra se destruye, cuando hacen cielo nuevo y tierra nueva, básicamente. Y eso es un periodo que dura aproximadamente 1000 años. Usted puede creer eso. Algún día estudiaremos eso, pero no tenemos tiempo de ver eso esta noche. Pero sí quiero despertar su curiosidad. El día de la ira es el día del juicio de Dios, día muy importante en las escrituras. Él, ¿cómo va a pagar? Dice el versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. Esta frase aparece 7 veces en nuestra Biblia, conforme a sus obras. Dios siempre juzga a los hombres conforme a sus obras. Si el hombre es inconverso, sus obras le condenarán y así mismo será su pago. Porque si el hombre es inconverso, sus obras son todas malas. Este juicio está asociado a la segunda venida de Cristo. Lo he mencionado, pero vean un versículo que es Mateo 16:27, que dice así,
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Vieron la conexión? Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, esa es la segunda venida de Cristo. Eso es Apocalipsis 19, el hombre, el jinete del caballo blanco, ¿verdad? Que viene bajando con la espada aguda de dos filos que sale de su boca y todo eso. Ese es el Señor. Cuando Él viene, ese es el día de la ira y el día del juicio. Y este juicio es una cosa terrible, es una cosa que es espantosa, honestamente. Y debiera asustarnos y no debiéramos querer que nadie llegue a este momento. Y otra vez, no tengo tiempo de ver todos los detalles, pero nomás le quiero dar lo que dice aquí, pues lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la naturaleza de este juicio? Cuando uno lee el texto superficialmente, uno podría desarrollar una idea incorrecta, pero vamos a leerlo primero. Estoy en Romanos 2, el versículo 6, voy a leer del 6 al 9. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Esos 2 puntos quiere decir que ¿cómo va a pagar? Bueno, aquí viene el pago. Pagar a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Punto y coma. Quiere decir que ahora lo que sigue es paralelo. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, leemos eso al principio y decimos, bueno, para ahí pareciera que hay una especie de salvación por obras. ¿Cómo es esto? Porque ahí dice, ¿verdad? Que si uno persevera, versículo 7, persevera en hacer bien, buscar gloria, honra y inmortalidad, dice, tiene vida eterna. Entonces, eso es una especie de salvación por obra, ¿verdad? Bueno, la respuesta es sí, es una especie de salvación por obra, pero entonces, ¿para quién es esto? La respuesta corta es, no es para nosotros en esta época, no es para nosotros en esta época. Vea, el juicio, este juicio no ocurre el mismo momento que llega Jesús bajando del cielo. ¿Por qué? Porque eso es cuando empieza la segunda venida de Cristo, ahí empieza y luego dice que viene un periodo de 1000 años. Al final del periodo de 1000 años ocurre lo que se describe en Apocalipsis capítulo 20, que es el juicio del gran trono blanco. Y ahí es este juicio. Así que esto es mucho después de la tribulación, mucho después de lo que se conoce como el milenio. Este juicio ocurre después de la tribulación. Los cristianos no seremos juzgados aquí, porque nuestro pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Cristo pagó por mi pecado, yo no tengo que pagar por él. Y la pena de nuestro pecado, él la pagó completa. Yo no tengo que, entonces este juicio no es para mí en ese sentido, a menos que yo no tenga a Cristo. Si yo no estoy en Cristo, entonces sí, ahí sí. A este juicio comparecerán los inconversos de todas las épocas. Todos los inconversos de todas las épocas van a aparecer en este juicio del gran trono blanco. Pero ellos no son los únicos. También comparecerán los santos del Antiguo Testamento. Y también comparecerán los santos de la tribulación y del milenio. Cuando digo los santos del Antiguo Testamento, estoy hablando de Adán, estoy hablando de Noé, estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Job, de Moisés y de Daniel, de Isaías, un montón de gente. Cuando hablo de los santos de la tribulación y del milenio, esos son santos futuros que no los conocemos. Pero ojo, preste atención. Ellos no son cristianos. A ustedes les sorprenda oír eso, pero no lo son. En el Antiguo Testamento eran creyentes del Antiguo Testamento. Jesús no había venido, no podían ser cristianos. Y los santos de la tribulación y del milenio, no sé cuánto conoce usted de esto, tenemos que estudiar eso algún día, pero eso ocurre después del arrebatamiento, cuando Dios viene y nos lleva, nos saca de aquí. Entonces no hay ni un cristiano en la tierra en ese momento. ¿Cómo? Piénselo nada más, no tenemos tiempo de entrar en los detalles, pero es algo para que lo piense. Estos son los que participan de este juicio. Así que va a haber alguna gente que va a salir, vamos a decir, va a salir airosa
de este juicio y otros que no. Los inconversos, todos van para el lago de fuego. Sencillamente, todos van para el lago de fuego. Los que no se arrepintieron van para el lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis 20. Pero a nosotros no somos ellos. ¿Cómo somos nosotros salvos? No somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por poner nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados, mi culpa Él llevó, ¿verdad? Dice el himno. Él fue sepultado, resucitó al tercer día para darme a mi esperanza de vida eterna. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 en adelante, habla de este evangelio. Pero aquí no habla de eso, aquí no habla de poner la fe sobre... Pablo no habla de eso. ¿Qué dice Pablo? Dice, a los que perseveran en bien hacer. Los santos del Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser salvo? No tenemos tiempo de buscarlo, pero si usted busca allá Génesis capítulo 12, dice ahí que Dios se puso a hablar con Abraham y le dijo, ¿ves las estrellas? ¿Ves la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué dice ahí? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue su, entre comillas, salvación. Pero lo demostró creyéndole a Dios en todo lo que hizo de ahí en adelante. Bueno, obviamente tuvo sus fallas, pero eso fue. ¿Qué hizo Noé? Dios le dijo a Noé, construyete un arca porque voy a mandar lluvia. El Señor, no ha llovido aquí, nunca ha llovido. Hazlo. Tiene 120 años. Dale. ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios, puso su fe en Dios, pero él tuvo que construir un arca, si no, no se salva, ¿verdad? Tuvo que construir un arca, eso fue lo que le dio. Y a Moisés y los demás, Dios le da la ley. Le dice, vivan según esta ley y podrán tener vida eterna. Así les digo. Ahora, sabemos ahora, ¿verdad?, que la ley no podía borrar el pecado, pero un judío del Antiguo Testamento que ponía su fe, que la ley decía, si tú pecas, trae tu sacrificio al templo, arrepiéntete y presenta tu ofrenda. Y yo te borro ese pecado. Un judío ponía su fe en eso, en que Dios había dicho eso, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, tenía que perseverar. ¿Ven la idea? ¿Ven la idea? Ah, ya. Bueno, en la tribulación y el milenio ocurre algo similar. Hay que perseverar en lo que Dios diga para ese momento. Ustedes ven Mateo 24, ahí es que Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo en la tribulación. Y hay cosas específicas que se le dicen a la gente en la tribulación que tendrán que hacer. Tienen que poner su fe, porque siempre es por fe. Tengo que poner mi fe en hacer lo que Dios diga. Siempre es así. A nosotros en esta época nos ha dicho, tienes que poner tu fe en lo que hizo Cristo. Si no, no eres salvo. Así que nadie en esta época, o sea, los únicos de esta época que van a llegar a ese juicio son los que no aceptan a Cristo. Porque si aceptas a Cristo no vas a ese juicio. Espero que eso quede claro. Pero sí hay una especie, vamos a decir, no, yo no lo quiero decir salvación por obras porque no es eso. La salvación siempre es por gracia, por medio de la fe, pero ellos tuvieron que hacer ciertas obras para demostrar su fe. Nosotros también, nada más que nuestra obra, la única que podemos hacer es poner nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Es lo único que nosotros podemos hacer. No podemos hacer más nada porque Dios no nos permite creer que podemos salvarnos de ninguna otra forma. No se nos permite hoy día. No hay otro camino. Así que entendamos eso. Entendamos eso. Tratemos de no... Y lo digo ¿por qué? Porque hay gente que viene aquí para demostrar que uno tiene que... Tú no haces las obras, tú no eres salvo. Y uno le contesta, tú no sabes de lo que estás hablando. Así que entendamos eso. Está hablando específicamente de la gente que va a ir a ese juicio. Si tú eres cristiano esta noche, tú no vas a ir a ese juicio. Nosotros los cristianos vamos a un juicio diferente. Nosotros vamos a un juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Y igual vamos a ser juzgados, pero ya no en el término de nuestra salvación. Ya somos salvos, pero vamos a ser juzgados por lo que hicimos con nuestra salvación. Ese es tema para otro día. Pero hay que tener eso muy, muy claro, muy, muy claro. Porque
hay mucha confusión y mala enseñanza allá afuera hoy día. Y antes de la venida de Cristo, cuando Dios se revelaba a los diferentes pueblos, estamos hablando del Antiguo Testamento, al principio no había ni Biblia. Dios se revelaba a los gentiles y les dio su conciencia. Y a los judíos les dio la ley. A ellos le empezó a dar la palabra de Dios a través de la ley. Pero si Dios le daba a un gentil luz, le revelaba algo de sí mismo, y esta persona respondía positivamente a esa luz, Dios le daba más luz. Y la persona entonces iba respondiendo. Tenemos ejemplos de eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Por ejemplo, la reina de Sabá. La reina de Sabá oyó del Dios de Israel y cómo había prosperado Salomón y vino a averiguar. Dios le dio luz y ella quiso saber más y vino. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Cornelio. Cornelio en Hechos capítulo 10 dice que él era un hombre que inconverso, pagano, no tiene nada que ver con la ley de Dios ni nada, pero temeroso de Dios y quería hacer cosas para Dios, quería saber cómo agradar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Manda a buscar a Pedro a que le predique. O sea, Dios, si Él ve que tú respondes, Dios te da más luz. Eso es lo que Él hace. Pero si Él ve que no respondes, no está obligado a darte más luz. Pero tengamos en claro, la vida eterna siempre es por gracia, por medio de la fe. Nunca es por obra, aunque Dios siempre pide que hagamos una cosa, por lo menos. Como Él le pidió construir un arca, a Moisés le dijo, dale la ley y sigan la ley, ¿verdad? A ti y a mí nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que es. Si obedecemos, bien. Si no obedecemos, estamos en problemas. Así que aquí continuamos. Espero que eso haya quedado claro. Continuamos leyendo y ahora vamos a ver los cargos en contra de los acusados. Y aquí la escritura, ¿verdad? Dice que, primero, versículo 8, dice que Dios va a darles ira y enojo a los que son, primero, contenciosos. Primera acusación. ¿Qué es un contencioso? Se resiste a Dios. Versículo 8 continúa diciendo, no obedecen a la verdad. ¿Qué hacen? Desobedecen la palabra de Dios. No obedecen a la verdad. Romanos 1:18 leímos la semana anterior que ellos detienen la verdad con injusticia. Ahora son juzgados por esa misma verdad que detuvieron. Tercero, ¿qué dice el versículo 8? No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a la injusticia. Implica que saben hacer lo justo y deciden hacer lo contrario. Y finalmente, en el versículo 9, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hacen lo malo. Sus obras los delatan. Sus obras los delatan. Así que son contenciosos, no obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia y sus obras son malas. Esos son los 4 cargos en contra de estos acusados. Y Dios dice, tengo un castigo para ellos. El versículo 8 dice, primero es ira y enojo en contra de ellos. Dios está enojado con ellos por desobedientes, por contenciosos, por obedecer a la injusticia. Y también les va a mandar tribulación y angustia. O sea, el panorama no se pinta bonito para una persona que se resiste a obedecer la palabra de Dios. Esto no se pinta bien. Vean el versículo 9 un poquito y el versículo 10. Hay una frase que se repite en esos 2 versículos. Castigo en versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice el judío primeramente y también el griego. Versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice Dios al judío primeramente y luego dice y también al griego? Bueno, ¿por qué? Porque los judíos tienen cierta prioridad. Dios los escogió como su pueblo para que fueran luz a todas las naciones. Y ellos fracasaron en ese intento. Ellos fueron rebeldes.
fueron hipócritas, fueron religiosos, se creían mejores que los demás, en lugar de reconocer que ellos eran el conducto que Dios quería usar para alcanzar al mundo entero. Suena familiar, suena como muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, hay una especie de prioridad. Dios cuando envió al Mesías, ¿a quién fue? A Israel primero, porque ellos habían recibido la palabra de Dios. Así que hay una prioridad ahí, en la bendición, pero también en el juicio. Dice, les va a caer la teja a ustedes primero y también al gentil. La salvación vino a nosotros los gentiles después que a los judíos, porque los judíos no respondieron en su mayoría. La mayoría de los judíos no respondió como Dios esperaba. Los religiosos no respondieron como Dios hubiera querido. Y entonces la salvación vino a nosotros, los gentiles, y por eso tenemos nosotros, bueno, acceso al Señor a través del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Es una bendición que tenemos. Pero entonces el religioso ahora, primero, estaba sin excusa. Luego sin escape. No hay escape. Todo, el juicio de Dios es ineludible, pero ahora sin esperanza. No hay excusa delante de Dios. No hay escape del juicio. Wow. No hay excepción de personas. Él no discrimina. A todos por igual. Todos están sujetos a juicio. Y ahora vamos a ver que no solo no hay escape, no solo no hay excusa, tampoco hay esperanza. El religioso está sin esperanza. Y el tema es que nadie tiene esperanza en sí mismo. O sea, por tus propios méritos no hay esperanza. Si tú crees que tú te mereces algo de Dios, que mereces trato especial por la persona tan magnífica que tú eres, estás equivocado. Eh, los gentiles están condenados y tú y yo somos cristianos y nos salvamos de esto, pero de por pelito. Porque la Biblia dice que nadie tiene esperanza en sí mismo. Y aquí habla del pagano, está hablando del pagano religioso, pero está hablando del pagano. Pues bueno, está hablando, eso es contradictorio. Está hablando del religioso hipócrita. Y, pero aquí entonces Pablo habla de repente hace como un giro y empieza a hablar de los paganos, los que no conocen nada de Dios. Versículo 12 nos habla de que nadie tiene esperanza en sí mismo. Vean lo que dice. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que los primeros que menciona son los paganos, los que no saben nada de la Biblia. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son estos que están sin ley? Es personas que no conocen ni la ley de Dios ni la ley de los hombres, o sea, que no la conocen. Imagínense ustedes el aborigen en la selva o el nómada que está en las montañas del Himalaya por allá, o en los desiertos del área central de Eurasia, que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia y no saben nada de ello, pero esas personas serán juzgados sin ley. En otras palabras, serán juzgados por su propia conciencia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante porque Dios nos da un comentario sobre cómo va a ser esto. Así que sin ley serán juzgados. Bueno, Dios dice, no necesito mi Biblia para mostrarte que eres culpable. La Biblia lo dice, la Biblia lo declara, pero tú dices que no sabes la Biblia. Está bien, vamos a juzgarte por tu conciencia y vas a ver que sales culpable igual. Wow. Seguimos con el versículo 12. Así que los primeros son los paganos, pero dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está hablando, obviamente está mencionando al que sí conoce de Dios, quizá tiene en mente al judío, pero se aplica a cualquier religioso. El religioso que confía en su religión en lugar de confiar en Dios y en nuestro contexto actual, el que es religioso confía en su religión y no confía en Cristo. ¿Okay? Dios va a usar tu propia religión y te vas a condenar. Eso, eh, ¿por qué? Porque es que nadie puede escapar de la palabra de Dios. No se puede escapar de la palabra de Dios. Es imposible. La palabra de Dios es verdad y si es verdad es universal, o sea que es verdad para todo el mundo. No es que tu verdad es diferente de mi verdad. Es un concepto muy moderno, pero no hay tal. O sea, no hay tal. Obviamente no todo el mundo entiende toda la Biblia
Hay ciertas cosas de la Biblia que son un misterio o en el sentido de desconocida, no se entienden bien, pero hay cosas que están bien claras, ¿no? No, no robar, eso está claro en la Biblia, ¿no? No hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, o sea, eso está bastante claro. No hay mucho. Y si es verdad para mí, es verdad para todo el mundo. Eso no. Ay, pero la cultura. Bueno, no tenemos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. No quiero desviarme ahí. Así que Pablo entonces empieza a hablar ahora del caso del judío. Tenemos, ¿verdad?, el caso del judío. Primero, eh, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los judíos conocían la ley de Dios, pero conocer la ley, o sea, oír la ley no basta. Si tú no estás haciendo la obra de la ley, entonces estás condenado. Y otra vez, entendamos, esto en el contexto del Antiguo Testamento. Ese es el tema. ¿Quiénes van a estar aquí? Los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los del milenio. Pero en el momento que Pablo escribe, le dice, ustedes judíos están confiando en su religión, en su ley, están fritos. ¿Por qué? Si tú no estás haciendo las obras de la ley, estás condenado. Y la ley demuestra que el hombre está condenado porque nadie puede guardar toda la ley. Y Pablo, todo el libro de Gálatas tiene que ver con eso, pero por ejemplo Santiago 2:10 dice claramente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. O sea que la única, si pudiera hacer, la única norma sería perfección y nadie puede hacerlo. O sea, es imposible. La otra cosa, Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no estás haciendo todo de la ley, estás confiando en la ley, estás frito. Y Pablo le está diciendo específicamente al judío, pero se aplica a cualquier religioso. Eh, Mira, no me importa cuál sea tu religión. No me trates de decir que tú cumples con todos y cada uno de los aspectos de la religión porque sabemos que eso es mentira. Tu propia religión te condena. La ley, en este caso, no justifica al hombre. La ley de Dios, la misma ley de Dios, nunca justifica al hombre. Todo lo que trae maldición y condenación porque la ley revela que somos pecadores. Esa es la idea. La idea es que revela que somos pecadores para movernos a Cristo. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un rato? Nos guía al arrepentimiento. Esa es la idea. Esa es la idea. Ese es el judío. El judío está en esa situación. Pero el gentil también tiene su caso. Versículos 14 y 15. El problema del gentil, el pagano, es que no tiene ley. Él no conoce la ley de Dios. Estamos hablando de una persona que no conoce lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hay de los sintoístas? ¿Qué hay de los budistas que jamás oyeron de la Biblia? ¿Cómo puede Dios condenar a esta gente que pueden ser tan buenos y morales y todo eso? Mire, aquí está la respuesta. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando los gentiles dice que no tienen ley, o sea, no tienen la ley de Moisés, ni tienen la ley de los hombres, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren, todo hombre tiene dentro de sí vestigios de la imagen de Dios con la cual fuimos creados. Y todo hombre tiene en su conciencia la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y no me importa, digo, hay tribus y culturas primitivas que hacen cosas que son terribles, ¿no? Todo el mundo conoce por ejemplo, los aztecas y los mayas que hacían sacrificios humanos. Bueno, eso es terrible. Lo hacían como religión, ¿verdad? Eso es terrible y decimos, wow, realmente no sabían lo que estaban haciendo. Pero no es exactamente toda la historia, porque no importa qué cultura usted vaya, siempre hay algo que, por ejemplo, la cultura bien primitiva, pero saben que mentir y que robar es malo. ¿Cómo lo saben? Su conciencia se los dijo. Entonces ellos son ley para sí mismos.
Dios en su corazón demuestra que ellos saben algo de discernir el bien y el mal. Y su propia conciencia los delata de que ellos no han sido fieles a lo que saben. Y esto es lo que dice la Escritura. Versículo 14, lo leo de nuevo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, porque Dios está preprogramado en su ADN, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, que hay una obra de la ley escrita en sus corazones. Un vestigio, una estampa, ¿verdad? Un grabado que Dios hizo en el corazón. Y entonces su propia conciencia dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Su propio pensamiento los delata. Que si tú tomas la cultura, no me importa cuál cultura sea, tú eres de tal cultura, bueno, vamos a ver cuáles son las normas de tu cultura. Dios le dice, vamos a ver, conforme a las normas de tu cultura, igual fallaste, igual te condenas. ¿Cómo puede Dios enviar a un aborigen que no sabe nada de la Biblia al infierno? Primero, Dios no lo envía, él va camino al infierno porque es pecador. Pero cuando venga el día del juicio, si él trata de reclamar, pero por Dios, Dios no es justo, yo no sabía nada de la Biblia. Que va a decir Dios, mira, tu conciencia te delata. Y yo sé, mencionamos antes que la conciencia, ¿verdad?, tiene el problema de que no es eh, fidedigna 100%, es posible corromper la conciencia y es posible cauterizar la conciencia, entendemos eso. Pero otra vez, en toda cultura siempre hay un sentido del bien y el mal, porque el hombre lo tiene escrito por naturaleza en su corazón. Otra vez, podrán haber diferencias y eh, bueno, diferencias grandes. Eso no es el punto. El punto es que Dios va a tomar lo que tienes, su conciencia, con eso lo va a juzgar y va a demostrar que se merecen el castigo. Y al final, todos vamos a estar de acuerdo en que el castigo es merecido y es justo. Es justo. El problema es que el veredicto final es todos están bajo condenación. Todos. El religioso, el pagano. Gracias a Dios tenemos al Señor Jesucristo que pagó la culpa por nosotros. Gracias a Dios, pues no somos del Antiguo Testamento ni estaremos en la tribulación. Pero gracias a Dios que en toda época Dios ha dado una forma de salir. Pero nuestros propios secretos nos van a condenar. Terminamos aquí con el versículo 16. Que cuando los va a dar testimonio de la conciencia y defenderlo sus razonamientos. ¿Cuándo? Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará los secretos de los hombres. Lo leímos hace un rato, Lucas 12:2. Lucas 12:2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saber. Los secretos de la mente de los hombres los condenarán. Y en los secretos de nuestras mentes todos hemos pecado. Así que no hay excusa, no hay escape y no hay esperanza aparte de Cristo para nosotros hoy día. No, no hay. Si tú crees que tu religión es una vía de escape, te tengo malas noticias, no lo es. Y no podrás presentarte de Dios, no, pero es que yo hacía esto en la iglesia. Dios va a decir, y no te arrepentiste, fuiste rebelde, no obedeciste a la justicia, sino que obedeciste a la injusticia. Y todos vamos a estar de acuerdo que mereces el castigo, inclusive tú. Yo no sé ustedes, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser de los acusados, mejor dicho. Por eso yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Yo iba para el infierno y yo dije, no, yo quiero la vía de escape. Y por eso también tenemos que predicar el Evangelio, porque hay otros allá afuera que están yendo a este juicio. Este es su destino.
Dice en el libro de Hebreos que está, ¿verdad? Que está determinado que todos los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Está establecido. Que tenemos hasta, mientras haya vida y esperanza, prediquemos el Evangelio a toda criatura, porque no sabemos a quién podemos evitarle que vaya a este juicio. Hermanos, les insto, estemos prontos a predicar el Evangelio para que ninguno de los que conocemos sea de los acusados en el día de la ira. Señor me los bendiga.